El mundo hace su gran salto evolutivo cuando se crea la imprenta y los libros, en vez de ser manuscritos, pasan a ser impresos, y lo cual difunde la información, difunde la cultura y permite el gran salto evolutivo que nos lleva a la modernidad. Bueno, yo creo que todos esos factores están integrados en un medio de comunicación. Hay un recuerdo que personalmente tengo y que quiero que vos lo puedas ampliar. La vidriera, el frente del diario El Litoral, tenía una particularidad que eran las pizarras donde estaban las informaciones de último momento, y a veces se juntaba gente en buen número, y creo que a lo largo de la historia ocurrió de hasta aglomeraciones por estas pizarras del Litoral. Pero la gente buscaba ávidamente las noticias y las noticias que llegaban por medio de comunicación que eran muy rudimentarios, eran telegramas que llegaban al litoral y se difundían, cuando eran a deshora, se difundían a través de las pizarras. Y bueno, y la gente se paraba, así como años después se paraban a ver televisión a través de los escaparates de los negocios que vendían electrodomésticos. En esa época, en los primeros tiempos se paraban a ver las noticias. En realidad el gran milagro del litoral, que yo todavía no alcanzo a descifrar del todo, si bien tengo algunas pistas como lo que he estado diciendo, se da en la década del 30. En el año 1930 en Santa Fe había 10 diarios, 10 publicaciones. En el año 1935 yo tengo un documento que es una certificación de circulación de un día miércoles, mitad de semana, y el litoral tiraba por certificación de escribano, que lo certifica Manuel Irigoyen, 35.000 ejemplares, para una población de 130.000 personas, 140.000. O sea que si ustedes multiplican 35.000 por 4, se van a dar cuenta de que el total de la población de Santa Fe tenía su casa al litoral. En todas las casas de Santa Fe, ese es el momento, el ápice del desarrollo del litoral dentro de la sociedad santafesina. Hay un detalle que vos dabas que por ahí los chicos más jóvenes pueden no llegar a entender cómo era que pasaba que el periodista escribía un original a mano y después salía publicado en letras de molde, y en realidad estaba todo el taller, ¿no? Llegaba la linotipo. Yo conocí el taller, el litoral tenía como 15 linotipos. Se escribía, se armaban pequeños plomitos, porque se fundía en plomo, y esas eran las líneas que se encolumnaban en la rama de edición del diario. Eso fue una superación con respecto a lo que era el armado primitivo de la imprenta, que eran cuerpos de cajas, donde se armaban letrita por letrita, ¿no? Pero de eso hace 60, 70 años, no más de eso, ¿no? Mi primera emoción, grande, con ganas de llorar, fue el día que por primera vez oí funcionar a la rotativa Marinoni en el litoral de calle San Martín, que además era una cosa impresionante, porque en realidad no era una rotativa, eran dos rotativas superpuestas, que tiraba 30.000 ejemplares por cada boca, o sea que tenía una capacidad de impresión de 60.000 ejemplares hora, que por supuesto superaba las necesidades del litoral. El tema era que el litoral, como diario de la tarde, necesitaba estar sobreequipado para poder salir en muy poco tiempo y hacer una tirada rápida, porque si no llegábamos a las 1.500. Pero escuchar ese monstruo
funcionando, además un monstruo mecánico que hacía el ruido que hacían los fierros de esa época, con esa especie de temblor en el piso de la sala rotativa. Bueno, es quizá la primera emoción así muy fuerte que yo sentí en mi vida. Se armaba la rama plana, después esa rama se copiaba sobre una matriz de cartón amiantado. Esa matriz de cartón amiantado iba a una máquina que fundía sobre esa matriz el medio cilindro que iba a parar a la rotativa. El offset fue la otra gran conquista, ¿no? Y era un salto tecnológico porque pasamos al sistema offset, la Marinoni era tipográfica, pasamos al sistema offset, o sea que tecnológicamente era mucho más avanzado, pero una máquina mucho más chiquita, mucho más limitada, tiraba 15.000 o 20.000 ejemplares por hora de los 60.000 anteriores, permitía hacer algo de color, también lo permitía la Marinoni, pero era un lío, era una complicación tremenda. Pasó de la impresión por presión y relieve a una impresión por contacto. Después de allí pasamos a la MAN, Cromoset. Ese fue un salto importante, porque ahí pasamos a un 50% color offset de altísima calidad, que esa fue una máquina que se compró en Alemania y se instaló en el año 94 en la planta de 25 de Mayo y Pedro Vítori, ahí, donde ahora se están construyendo torres de departamentos. Cada cambio de impresora significó cambio de edificio y pasarse un año sufriendo para poner a punto las máquinas, porque es decir, saltaban por todos lados los problemas. Y después seguía cambiando los equipos. De allí saltamos a un equipo mucho más modesto, en realidad, a la Daily King, que eso lo compramos en el año 80, por ahí, en 1980. En el 78 visitamos la planta en Estados Unidos. Eso fue un salto tecnológico importante porque ahí se incorpora también, se digitaliza toda la producción de textos. En fin, ese es un salto tecnológico en toda la línea hacia una modernidad que iba a durar poco tiempo, porque si algo tiene esta época es que todas las cosas las novedades duran 6 meses. Es decir, los teléfonos móviles, o sea, todo dura, a los 6 meses sale un modelo que supera el anterior en capacidades, en diseño y bueno, en marketing, en sentido comercial y todo lo demás, que es lo que en definitiva justifica el cambio permanente. Pero esa máquina también marcó un hito en la historia del diario y un hito que también tuvo su costado angustioso, como todas las cosas en la Argentina, porque se terminó de instalar en el año 95 y apenas se termina de instalar, ni siquiera se había conseguido un ajuste perfecto en el funcionamiento. Se produce la crisis del tequila en México. En 1994, los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe. Y entramos en otro ciclo de desfinanciación, de problemas económicos financieros. Tuvimos un año en rojo con una cuenta negativa de $1 millón permanente. Y después, en el 96, 97, hay una remontada importante. ¿Sí? Es la montaña rusa de la experiencia argentina, ¿no? Que cada vez que te toca una de esas bajadas se te sube el alma acá al cuello, a la garganta. Y bueno, y después hay una remontada que te parece que, bueno, que va a durar mucho tiempo y no dura mucho tiempo.